Orlando, que usted esté aquí con nosotros, que nos dirija la palabra y pedimos al Señor que le ilumine y que sea palabra suya cristiana. Amén. Gracias. O sea que, pero previamente os invito, queridos hermanos, a que abráis vuestras Biblias por el Evangelio de Mateo para dar introducción a la predicación del pastor Gómez. Mateo capítulo 12 y versículo 42, que dice lo siguiente: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Que el Señor bendiga la predicación de la palabra. Muy buenos días, apreciados hermanos. Gracias, pastor, por el privilegio que me da de poder ocupar su lugar esta mañana. Gracias a los ancianos por el privilegio que me dan. Os agradezco en gran manera la oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Me disculparán si algunas frases o palabras pues que usamos en Colombia de pronto no son adecuadas en este lugar. Yo pido de antemano disculpas por alguna frase que pueda decir que no esté en conformidad con la cultura que siempre influye. Quiero en esta mañana relatar una historia que todos conocemos. No voy a hablar de algo novedoso, algo sencillo, pero permítanme que vayamos allá al capítulo 10 del primer libro de Reyes, capítulo 10 del primer libro de Reyes. Quiero compartir con ustedes esta historia maravillosa del capítulo 10 del libro de Reyes. Y dice de la siguiente manera, el capítulo 10, verso 1: oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y llegó a Jerusalén con un séquito grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que había en su corazón. Jesús habló de la reina de Sabá en el capítulo y versículo que ya hemos leído, del capítulo 12 del Evangelio según San Mateo, versículo 42. Es quizás la única referencia en la que la Biblia habla en el Nuevo Testamento acerca de la reina de Saba. Y dice de la siguiente manera: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Hay algo que quiero destacar de la reina de Saba. La reina de Saba vivía en lo que hoy se conoce como el territorio de Yemen, un lugar muy distante de Jerusalén, por supuesto. Y ella había escuchado muy a menudo hablar del rey Salomón. Todo el mundo le hablaba de la fama, de la riqueza, de la sabiduría de este gran rey. Y siempre escuchaba comentarios positivos de este gran rey. Pero ella decidió un día decir: vaya, no voy a vivir más de los comentarios que hacen acerca de este rey. Así que preparó sus camellos y decidió ir personalmente a conocer al rey Salomón. La historia cuenta que el viaje duró casi 3 meses. Por un desierto bastante calcinante en el día y un frío aterrador en las noches. No fue fácil para la reina dejar la comodidad de su palacio para ir a escuchar y a ver en forma personal a un rey del cual le habían hablado muchas veces.
Pero saben, ella decidió, como dije ya, dejar de escuchar noticias y decidió conocer personalmente al rey. Vamos a hablar un poquitito esta mañana de la importancia de conocer personalmente a nuestro rey, que en este caso es Jesús, nuestro rey Jesús. Tú puedes escuchar y leer muchos comentarios positivos acerca del gran rey Jesús el Señor, pero nunca será igual en la experiencia nuestra escuchar hablar de este gran rey al poder conocerlo en forma personal, en forma particular. Es una cosa muy, muy diferente escuchar noticias acerca de que verlo personalmente. Y ustedes recuerdan también la historia de Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo escuchó que Jesús iba a pasar por su pueblo. Y él decidió conocerlo personalmente porque no lo conocía. Había escuchado mucho de él también, pero decidió conocerlo. Y se aventuró a subirse en un sicómoro, porque era pequeño de estatura y la multitud no dejaba que él pudiera verlo cara a cara. El anhelo de Zaqueo era verlo, conocerlo personalmente. Se olvidó un poco de su estatus de jefe de los cobradores de impuestos y decidió, como un chiquillo, subirse en el árbol del sicómoro. Quizás las personas que lo vieron subir dirían: vaya, Zaqueo está un poco mal de la mente, se ha convertido ahora en un niño subiéndose en un árbol de estos. Pero era tanto el afán de Zaqueo conocer acerca de Jesús, que decidió subirse para poderlo ver en forma exclusiva. Amados, nosotros debiéramos hacer lo que hizo la reina de Saba. No simplemente contentarnos con lo que leemos en la Biblia, contentarnos con lo que nos dicen las personas que conocen a Jesús, sino entrar en una amistad con Él, que cuando yo lea la Biblia me dé cuenta que estoy hablando y estoy acercándome a un personaje demasiado importante y una persona que puede escucharme, verme, sentirme y saber lo que yo necesito y mis problemas. Pero ¿saben algo también, mis amados? Conocer a Jesús implica algunos riesgos. La reina de Saba corrió algunos riesgos. El primer riesgo que corrió fue abandonar su trono en Saba. Abandonó la comodidad, el confort, para ir a conocer al rey. Ella abandonó el trono a riesgo de que alguien pudiera usurparlo. Pero no solamente eso. Otra cosa que ella arriesgó fue aventurarse por un desierto por casi 3 meses, porque el texto bíblico nos dice que cuando ella llegó a Jerusalén, llegó con un séquito muy grande de camellos, cargado de especias y oro en abundancia y piedras preciosas. Quiere decir que a través del camino alguien podía asaltarla y quitarle todas estas riquezas, perder aún la vida. Es que, amados, conocer a Jesús, conocer el Rey, invita a salir de nuestra zona de confort, de nuestra zona de comodidad. Significa abandonar algunas cosas que no están de acuerdo con los principios de Dios, como ella estuvo dispuesta a arriesgar incluso su trono por conocer al rey Salomón. Amados, conocer al rey implica riesgos. Hay otro riesgo muy importante y es sacrificio.
No era fácil viajar en aquellos tiempos. No habían coches. No había la comodidad que hay hoy día de aviones y de todos estos aparatos que son tan fáciles para uno transportarse. Era a lomo de camello. ¿Se imaginan 3 meses viajando a lomo de camello por un desierto calcinante? Yo imagino que no fue muy fácil para ella. Sin embargo, ella hizo el sacrificio, requirió sacrificio, pernoctar en un desierto o en algunos lugares que había para ubicarse en el desierto. ¿Saben, mis amados? El Salmo 34:8 dice de la siguiente manera: dice, gustad y ved cuán bueno es Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Gustad. Aquí la palabra gustar significa, en mi tierra le llamamos degustar. Cuando alguien está ofreciendo un producto al mercado, suele llevar una porción del alimento y colocarlo para que las personas lo degusten. Y ahora que la persona lo ha probado por sí mismo, entonces puede tomar la decisión y decir, ¿voy a adquirirlo o no lo voy a adquirir? El salmista nos invita a que gustemos en forma personal al Señor y veamos por nosotros mismos qué significa Jesús para mí. ¿Quién es Jesús realmente en mi vida? Y esa es la experiencia que el Señor quiere que tú y yo contemos. Que haya entre Él y yo una amistad como la que dice la Biblia, que finalmente a Abraham se le llamó el amigo de ¿quién? El amigo de Dios. Porque tenían una amistad tan íntima, o como Moisés que hablaba cara a cara con el Señor. Por otro lado, la reina de Saba, cuando llegó a Jerusalén, dice que ella traía en su corazón una cantidad de preguntas e inquietudes. El texto nos dice de la siguiente manera: llegó a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro y en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que tenía en su corazón. Había muchas inquietudes que ella tenía acerca de Salomón. Pero saben, el texto dice, Salomón le contestó todas sus preguntas. Nada hubo que el rey no le contestase. Ahora, una sorpresa que se llevó la reina de Sabá es que dice el texto, y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de la mesa, las habitaciones de sus oficiales, el porte y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas, sus holocaustos que ofrecía en la casa del Señor, dice, se quedó como asombrada. Se quedó asombrada. Pero mira, ¿por qué se quedó asombrada? Y dijo al rey, verdad, dice el verso 6, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que no se me dijo ni aún la mitad. Es mayor tu sabiduría y bienestar y la fama que yo había escuchado en mi tierra. Cuando venimos a Jesús personalmente, nosotros nos quedamos asombrados. Cuando yo conocí al Señor Jesús, lo conocí más o menos a los 16, 17 años. Vivía una vida muy desordenada a pesar de mi corta edad. Yo vivía una vida muy desordenada, incluso alcancé a tener en mi experiencia ser
¿cómo llamamos? Adoctrinado en la guerra para tomar una arma, una metralla, qué sé yo, y dañar muchas personas. Fui entrenado para esto. Cuando llegó a mí, cuando conocí a Jesús. Cuando conocí a Jesús, mi vida totalmente cambió. Ahora empecé a ver el mundo con otros ojos. Ahora me di cuenta que Jesús, yo antes me burlaba de las cosas de Dios. Mi madre me llevaba a la iglesia adventista y yo con mis hermanos me burlaba ahí en las bancas de lo que decía el pastor y de la actitud que asumían mis hermanos. Y cuando ellos decían amén, a mí eso me causaba risa. Y en alguna ocasión me hallé en una ceremonia bautismal y mientras el pastor estaba bautizando a los feligreses, yo estaba ya en la banca burlándome con mi hermano de la forma como bautizaban, porque yo nunca había visto bautizar de la forma como bautiza la iglesia y como lo reglamenta la palabra de nuestro Dios. Pero cuando yo conocí a Jesús, entonces empecé a darme cuenta que ahora Jesús y las bendiciones que tenía para mí eran mucho más grandes que mis expectativas. Ahora empecé a anhelar a conocerlo más y más. Y empecé a estudiar la Biblia con afán. Y ahora me di cuenta que este rey tiene mucho más para mí de lo que yo puedo anhelar. Amados, Jesús tiene mucho más para ti de lo que tú puedas soñar. Por eso el apóstol Pablo en Corintios dice que el Señor tiene preparadas cosas que mi ojo jamás vio, ni en la mente más fecunda imaginó, tiene preparadas para ti y para mí en el reino de los cielos. Cuando abrimos la Biblia allá en el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis y vimos que el Señor nos habla de calles de oro, de mar de cristal, a veces nos parece que eso es mentira. Pero en realidad eso es poco para lo que veremos cuando lleguemos a la presencia de nuestro Salvador en el reino de los cielos. Otra cosa importante, mis amados, conocer a Jesús significa invertir tiempo, dedicar tiempo. Si tú dedicas tiempo, la reina de Saba dedicó 3 meses para ir a través de un desierto. Conocer a Jesús, mis amados, implica tiempo a solas con Él. Implica estar con Él en su presencia, con la palabra de Dios, en oración, en meditación. En medio de este mundo tan trajinado, es tan importante sacar tiempo para estar a solas con el Señor. En este momento, mi esposa y yo vivimos en una pequeña granja, pero todos los días nos gloriamos en el Señor porque podemos sacar nuestro tiempo para hacer nuestro culto personal y nuestro culto familiar con ella, compartir las maravillas de Dios. Y cada vez que yo puedo sentarme y estudiar la Biblia por sí solo y los libros de profecía, ahora me doy cuenta que Jesús es tan real, tan evidente, que casi lo puedo tocar con mis manos. ¿Saben? Hay personas, me han dicho y yo lo he experimentado, que muchas veces nos hemos arrodillado a orar y pareciera que Jesús está a nuestro lado y lo sentimos casi físicamente allí. Y entonces cuando uno se levanta de una oración tal, siente la presencia y el poder del Espíritu de Dios obrando en nuestros corazones. Ahora, mis amados, ya decíamos que Jesús tiene para nosotros más de lo que nosotros podemos imaginar. Vamos a imaginar lo siguiente, vamos a ver lo siguiente. Dice que la reina de Saba, en el versículo 10, dio al rey Salomón 120 talentos de oro.
y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca llegó, óigame bien, nunca llegó tan gran cantidad de especias como las que la reina de Saba dio al rey Salomón. Después que ella conoció al rey, le llevó 120 talentos de oro. ¿Cuánto suman 120 talentos de oro a la medida de hoy? 3.960 kilos de oro. Escuchen, por favor. 3.960 kilos de oro. Pero déjenme decirles algo. Quiero que vayan conmigo un momentito y veamos que el rey Salomón era un hombre supremamente rico. Veamos lo que dice el capítulo 10, el versículo 14. Por favor. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos, sin contar las contribuciones de los mercaderes y las ganancias de los comerciantes y los tributos de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. ¿Sabe a cuánto equivale en peso hoy 666 talentos? A 22.777 kilos de oro. Y la reina le llevó 3.960 kilos más a un rey que estaba, bueno, completamente, no lo necesitaba. Y yo me pregunté, pero ¿cómo es posible que esta reina le hubiese llevado tal cantidad de oro a un hombre que lo tenía, que tenía muchísimas veces más de lo que ella le trajo? ¿Cómo es posible esto? ¿Darle dinero y riquezas al que tiene mucho? Pero hay algo que es importante aquí. Cuando conocemos a Jesús, devolverle los diezmos y dar nuestras ofrendas no es un problema para nosotros. Él es el ser más rico del universo. Él no necesita mi dinero, pero cuando yo lo amo y he entrado en una interacción con Él, he interactuado con Él, cuando lo conozco, no me duele meter la mano en mi bolsillo o en mi bolsa para dar al Señor lo que le pertenece al Señor. Pero eso ocurre luego de que ¿qué? ¿Se acuerdan cuando Zaqueo bajó del árbol? Después de conocer a Jesús personalmente, el pequeñín se paró en medio de la multitud y le dijo a quienes estaban allí: señores, la mitad de mis bienes voy a darle a los pobres. Y si a alguien he defraudado en algo, se lo voy a devolver 4 veces. Jesús no le estaba exigiendo tal cosa. Pero es que cuando el Espíritu de Dios entra en nuestro corazón, porque hemos tenido una relación personal, conocemos personalmente al Maestro, devolverle los diezmos, dar la ofrenda para la iglesia, no va a ser problema, porque lo amo, porque lo conozco y sé que aunque Él lo tiene todo, yo no se lo doy porque Él lo necesite, sino porque lo amo. Qué linda experiencia, ¿verdad? De la reina de Sabá. Y finalmente, me llama la atención que el texto dice, en el versículo 12, el versículo 13, y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso pedirle. Escuchen, por favor. El rey Salomón dio a la reina todo lo que ella quiso pedirle, además de lo que ya Salomón le dio a ella
en forma voluntaria. Cuando conocemos a Jesús, cuando lo conocemos personalmente, el Señor nos da todo lo que pidamos. ¿No dijo acaso el Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá? Porque el que busca recibe, y el que busca encuentra, y el que llama se le abrirá. ¿Y quién de vosotros, dijo el Señor, si su hijo le pidiere un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar los mejores regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará el Espíritu Santo a aquel que lo pida? Cuando tú conoces a Jesús, puedes pedirle y Él no te va a dejar con las manos o tu necesidad abierta. Él siempre está dispuesto a darte, porque Él te ama y porque tú eres su hijo, eres lo más hermoso que Dios tiene en la tierra. Tú eres único para Dios. Dios te ve como si no hubiese otro ser humano sobre la tierra. Tú eres importante para Él, y por eso cuando tú clamas de corazón, Él te suple todo lo que tú necesitas y te da más aún de lo que necesitas. Salomón le dio a la reina lo que ella no pidió. Sin embargo, el Señor me da a mí lo que yo a veces no le pido. Me lo da en abundancia sin que yo lo merezca y se lo pida. Amados, ¿saben? En cierta ocasión, allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, ¿se acuerdan cuando el joven rico se acercó a Jesús y finalmente el Señor le pidió que vendiera todo y lo diera a los pobres? El joven rico agachó la cabeza, volteó la espalda y se fue. Y ahora me llama la atención que Jesús dice: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Pedro quedó trastornado con esta respuesta, porque Pedro creía que riqueza era símbolo de ¿qué? De la bendición de Dios. Y escuchen lo que Pedro le dice. Entonces dice el capítulo 18, versículo 28. Entonces Pedro le dijo: Señor, he aquí, nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué tendremos? Escuchen la respuesta del Señor. Jesús le dijo: de cierto te digo, no hay nadie que haya dejado casa, padre, hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Yo me imagino que Pedro dijo: basta, Señor, basta. Pablo decía en Efesios capítulo 3: yo lo he dejado todo y lo tengo por basura a fin de conocer a Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, decía Pablo. Para Pablo lo más importante era conocer a Jesús, porque teniendo a Jesús lo tenemos todo. No tener a Jesús es no tener nada. Es estar en la total indigencia. Yo les invito esta mañana, amados, a que nos acerquemos al Rey, lo conozcamos personalmente, porque tener a Jesús, repito, es tenerlo todo. No tener a Jesús es estar en la total indigencia. Que el Señor te bendiga y te guarde, y al igual que la reina de Saba, vayamos a conocer cada día mejor al Rey. Dios os dé su bendición en esta mañana. Amén.